Muy buenas tardes. J.A. del Río, Haciendo Negocios en Latinoamérica, agradece su participación en este webinar, Análisis y expectativas de las reformas fiscales 2020. Es un placer presentar a nuestros expertos en el tema, quienes desarrollarán el mismo durante esta transmisión. El día de hoy nos acompaña Enrique Pérez Colorado, asociado fiscal en J.A. del Río, quien es contador público certificado, y la contadora pública Renata Aguilar, gerente fiscal en J.A. del Río. Cabe resaltar que esta presentación será una explicación concisa, ya que no es la intención agotar el tema, sino presentar un panorama general al respecto. En caso de que tenga preguntas específicas, nos encontramos a su disposición para resolverlas en el correo contacto@jadelrio.com. Sean bienvenidos, Renata y Enrique. Hola, buenos días a todos. El objetivo del día de hoy es comentar algunos aspectos relevantes que se están discutiendo actualmente en el Congreso en relación con la iniciativa de reformas fiscales para el próximo ejercicio 2020. Dentro de los temas que comentaremos se incluyen los criterios de política económica, hablaremos acerca de los cambios relevantes de la ley de ingresos, hablaremos también sobre la norma antiabuso que se está proponiendo actualmente en el Congreso, algunos aspectos relativos a las operaciones reportables, aspectos domésticos, economía digital, aspectos internacionales y aquellos relativos al Código Fiscal de la Federación. En cuanto a los criterios de política económica, se desprende del documento presentado por el presidente que no incluye la creación de nuevos impuestos ni se trata de un incremento en las tasas de impuestos vigentes. Como enfoque, se pretende fortalecer la recaudación, mejorar la eficiencia en la administración tributaria, que ya comentaremos si eso efectivamente se logra. En principio, facilitar el cumplimiento en el pago de los impuestos existentes, así como cerrar espacios de evasión y elusión fiscales. Como medidas, se incluye la eliminación de la condonación de impuestos, el calificar como delito grave la defraudación fiscal, algunos cambios relevantes en materia de subcontratación laboral y, por supuesto, lo que está en boga de todos, la economía digital. Como aspectos relevantes debemos entender el entorno económico que nos rodea, que está impactado por el retraso en la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, un escalamiento de conflictos geopolíticos y comerciales a nivel mundial, la desaceleración económica representada por la baja de producción industrial en Estados Unidos, el deterioro de la calificación crediticia de Pemex y la debilidad que se ha presentado durante el presente ejercicio en la inversión extranjera hacia México. De manera importante, se mantienen como recordatorio las mismas tasas de recargos, 0.98% para el caso de prórroga y 1.47% para el caso de mora. Un cambio muy importante que impactará de manera relevante en los bolsillos de todos los mexicanos es que se incrementa la tasa de retención sobre el capital que impone el sistema financiero para aquellos casos en que se tengan inversiones a través de ellos, del 1.04% al 1.45% anual. Se mantienen estímulos fiscales en la ley de ingresos condicionados al cumplimiento de los requisitos previstos por esta y las reglas de carácter general que para tales efectos emite el SAT. Como la ley de ingresos tiene una vigencia anual, ciertos estímulos se trasladan a la ley del impuesto sobre la renta con el fin de lograr su permanencia. Se propone derogar la obligación de presentar la forma oficial 76 de operaciones relevantes, ello con motivo de las nuevas obligaciones de reporte que vamos a comentar más adelante. Uno de los cambios más relevantes que se incorpora en el Código Fiscal de la Federación es el concepto de incluir una norma general antiabuso. Durante muchos años, pensemos cerca del 2004, 2005, ha tenido varios intentos nuestro cuerpo legislativo de incorporar una norma, pero se había planteado cierta resistencia por los grupos industriales y de negocios en México para su inclusión. En principio, esta norma antiabuso recoge algunos conceptos que se han manifestado por parte de nuestros tribunales en relación a figuras que, en términos de lo previsto por alguna doctrina del derecho, califican como fraude a la ley o abuso del derecho. Lo que resulta relevante de esta incorporación en el Código Fiscal es que la norma queda extremadamente ambigua y pareciera que con base en algunas interpretaciones incluso pudiera resultar excesiva, porque no atiende a aquellos conceptos que busca en principio perseguir, como es atacar actividades que resulten claramente artificiosas o, como decíamos, que ataquen los conceptos de abuso del derecho o fraude a la ley. De manera general, se incorpora la posibilidad de que las autoridades fiscales puedan recaracterizar o considerar inexistentes, pero solo para fines fiscales,
aquellas operaciones que carezcan de una razón de negocio y generen un beneficio fiscal. De manera desafortunada, no se establece la definición de qué se considera que una operación tiene razón de negocios, sino que se establece lo que para fines del legislador no tiene una razón de negocios, en donde se desprende que no se tendrá esta razón de negocios cuando el beneficio económico presente o futuro, sin señalar una temporalidad en cuánto tiempo deberá considerarse, sea menor en relación con el beneficio fiscal esperado. El beneficio económico también lo van a poder observar si en criterio de la autoridad es posible que se obtenga a través de un menor número de actos jurídicos y el efecto fiscal hubiera sido más gravoso. En este caso, admite prueba en contrario por parte del contribuyente, pero insistimos en que la definición queda muy ambigua. Ahora bien, en cuanto al concepto de beneficio fiscal, se precisa que se entenderá cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución a través de deducciones, exenciones, no sujeciones, no reconocimiento de una ganancia o incluso el cambio de un régimen fiscal. Y como algunas disposiciones lo establecen, esta lista es de manera ilustrativa y no de manera limitativa porque se establecen las frases entre otros. Ahora bien, se incorpora una nueva obligación para los asesores fiscales y en caso de incumplimiento por parte de ellos, la obligación se traslada a los contribuyentes, en donde se recoge en principio con base en el proyecto BEPS elaborado por la OCDE, en específico con base en la acción 12, en donde se busca atacar aquellos esquemas que sean potencialmente agresivos o que constituyan una planeación fiscal abusiva. Como pueden observar, lo que busca la OCDE con estos cambios o modificaciones a las legislaciones domésticas de los países miembros es que efectivamente se ataque el abuso de las planeaciones fiscales agresivas y no, como señalábamos con nuestra norma propuesta antiabuso, cualquier operación que en ojos de la autoridad genere un beneficio fiscal sin ni siquiera atender efectivamente si la sustancia económica permite identificar que se trate de una planeación agresiva. El objeto de esta nueva disposición es revelar los esquemas reportables generalizados y personalizados, sin importar la residencia fiscal del contribuyente, siempre que éste tenga un beneficio fiscal en México. Recordemos que la definición de beneficio fiscal es muy amplia a la luz de las normas antiabuso. Los sujetos obligados a revelar los esquemas reportables serán los asesores fiscales o el contribuyente. Entiéndase por asesor fiscal cualquier persona físico-moral que en el curso ordinario de su actividad sea responsable o esté involucrada en el diseño, comercialización, organización, implementación o administración de un esquema reportable, o quien ponga a disposición un esquema reportable para su implementación por parte de un tercero. El contribuyente estará obligado solamente cuando él mismo lleve a cabo la implementación del esquema, el asesor fiscal no reporte, participe un no asesor, participe un asesor no residente en el extranjero, o existe imposibilidad de revelar el esquema por un tema de privilegio profesional. Por esquema deberá entenderse cualquier plan, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación externada de forma expresa con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos. Y como ya mencionamos, hay dos tipos de esquemas. El generalizado, que busca comercializarse de manera masiva con la mínima o nula adaptación, y los esquemas personalizados, que se adaptan a las circunstancias particulares del contribuyente. Se considera esquema reportable cualquiera que genere o pueda generar un beneficio fiscal en México y reúna alguna de las características de los 29 supuestos que más adelante mencionaremos, o bien que evite la obligación de reporte. Es muy importante que no se considere esquema reportable la realización de trámites ante el SAT o la defensa del contribuyente en controversias fiscales. Para dar cumplimiento a esta disposición, el SAT publicará reglas de carácter general. Ahora bien, solo por utilizar algunos ejemplos de las 29 actividades que están ahí listadas, encontramos que podemos clasificarlas en dos grandes categorías. Conforme al texto de la disposición, se prevé que se deberá reportar aquellos esquemas en donde se evite, por ejemplo, la no deducibilidad de gastos en México, o, por ejemplo, cuando se disminuya el impuesto sobre la renta o las contribuciones de seguridad social en materia de salarios por la aplicación de alguna planeación, por ejemplo, de outsourcing, que también comentaremos más adelante. Los esquemas reportables que tengan alguna de las características que están ustedes ahorita viendo en su pantalla y que generan un beneficio fiscal en México deben revelarse. No obstante,
habrá que evaluar caso por caso cuándo se actualiza el supuesto de la obligación de informarlo. Por ejemplo, en el que dice inconsistencia entre los registros contables y fiscales que representen una diferencia mayor al 20%. Pero ese monto, ¿cómo es que se va a calcular? ¿Cómo es que la autoridad pretende identificar esas diferencias? Mediante el análisis de la conciliación contable fiscal, se determinará bajo Mexican GAAP, US GAAP, IFRS. No hay una definición para cada uno de estos conceptos, por lo cual va a ser interesante entender cuándo es que el SAT considera que se actualiza alguna de estas situaciones. Ahora bien, en cuanto a su alcance, lo que establece la disposición y que resultará sumamente subjetivo es que el hecho de reportar un esquema de los que estaban listados en las láminas anteriores, en principio, no implica la aceptación o rechazo por parte de las autoridades fiscales. Tampoco podrá utilizarse como antecedente para investigar delitos fiscales. Para hacerse llegar de todos estos esquemas la información del contribuyente y del asesor, se prevé la obligación de que se presente una declaración informativa que, como decíamos, en principio estará a cargo del asesor fiscal y en caso de que él no tenga los elementos para poder hacerlo, la obligación recaerá en el contribuyente. Para su análisis, el SAT, de la mano de la Secretaría de Hacienda, contarán con 8 meses para poder definir si se trata de un esquema que para ellos les resulte razonable o para manifestar el rechazo en su aplicación por parte de los contribuyentes, ya sea que sea un esquema generalizado o personalizado. Cuando el SAT publique que se trata de un esquema con el que no está de acuerdo, será posible impugnar esta decisión a través del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en el caso de que involucre operaciones con extranjeros que sean residentes en un país con el que México tenga en vigor un tratado para evitar la doble tributación, se podrá atender al procedimiento amistoso previsto en los tratados. En cualquier escenario, si el SAT rechaza alguno de estos esquemas, publicará en una lista todos aquellos esquemas con los que no esté de acuerdo e incluso que por alguna decisión de un tribunal ya constituya un acto ilegal con base en una jurisprudencia. Ahora bien, dentro de las multas o infracciones que se prevén para este tipo de casos en donde no se reporte y que el SAT considere que se tenía la obligación de hacerlo, cuando el SAT juzgue si se debía o no hacer, no admitirá corrección de manera espontánea. Esto quiere decir que si nosotros, con base en un análisis de las operaciones que estamos haciendo, consideramos que el esquema no se debe reportar porque no generaba un beneficio fiscal en México, el SAT podrá imponer una multa, para el caso de los asesores, que pudiera ser incluso de hasta 20 millones de pesos. Insistimos que si el asesor fiscal por alguna razón no puede reportar el esquema reportable, el contribuyente deberá hacerlo y si a ojos de la autoridad fiscal el contribuyente no lo hizo, la multa podrá oscilar entre el 50 y el 75% del beneficio fiscal que en percepción del SAT resulte de la implementación del esquema. Asimismo, se prevé que las autoridades fiscales, para verificar el cumplimiento de lo anterior, podrán realizar visitas domiciliarias a los asesores fiscales. Y esto, aunque pareciera que no le aplicará o afectará a los contribuyentes, estas visitas domiciliarias implican que el SAT tenga acceso a toda la contabilidad del asesor fiscal, que no solamente incluye registros contables, sino correos electrónicos, documentación, etcétera, por lo que también se deja en descubierto la posibilidad de que el SAT pueda acceder a información del contribuyente que en principio pudiera estar protegida o que no era la intención que el SAT tuviera acceso a ella. La omisión incluye, por ejemplo, que el esquema se presente o se informe al SAT de manera incompleta o incorrecta. Nuevamente con un ámbito sumamente subjetivo, porque ¿quién juzgará que es incompleta? A lo mejor ocurre muchas veces que el asesor no tiene acceso a todos los detalles de la operación o que participó en aquellos clientes que, por ejemplo, incorporan a varios asesores en una operación en específico, pues que quizá el asesor esté truncado en todo el acceso a la información. De manera muy relevante, si en algún caso de un esquema reportable el SAT comienza una revisión de este tipo, se interrumpe el plazo de las facultades del SAT, por lo que, por ejemplo, si el SAT intentara revisar una operación que se realizó hace 5 años y empieza una revisión con el asesor fiscal, pero sin notificárselo al contribuyente, quizá cuando el SAT llegue con el contribuyente y él considere que ya caducaron las facultades del SAT, posiblemente eso no ocurra, por lo que se presenta una situación de poca certeza jurídica para los contribuyentes. En cuanto a los aspectos domésticos que identificamos en la iniciativa de reforma que se propone,
Encontramos quizá uno de los más relevantes y que hemos venido discutiendo con las autoridades fiscales durante los últimos años, y en específico es el que se trata del concepto de subcontratación. Como ustedes saben, hasta el día de hoy, para que una empresa pueda tomar la deducción de un servicio que en principio califique como subcontratación, es necesario que el contribuyente recabe toda la documentación relativa al pago del impuesto sobre la renta y de las contribuciones sociales relativas a los salarios de las personas que prestan el servicio de subcontratación. A partir del 2020 se propone que esta obligación de recabar la documentación se elimine, quizá también justificada porque el aplicativo del SAT nunca pudo funcionar de la manera que ellos quisieron, y ahora se propone que para que sea deducible los pagos por subcontratación, el contratista retenga el IVA del servicio y lo entere al fisco para que proceda la deducción. Esto porque el SAT había identificado que las personas que prestaban el servicio de subcontratación nunca enteraban el IVA al fisco. Entonces, se pretende regular a través de la persona nuevamente que recibe el servicio una obligación de un tercero, porque deja de manifiesto que el SAT no ha logrado recaudar de la forma que él pudiera hacerlo a las personas que efectivamente son los causantes del impuesto. Ahora bien, como conceptos adicionales, se elimina la emisión de constancias por parte de las personas morales que retengan a personas físicas. Ello porque en principio se sostiene que los aplicativos de comprobantes fiscales digitales por Internet que emitan las personas físicas ya requerirán que se expida o que se incluya este detalle. Por ello, con una facilidad aparentemente administrativa, se elimina la emisión de esta constancia. Por otra parte, algo que ha venido sonando mucho en los medios es que la sentencia que se emita en el caso de un juicio de arrendamiento en donde se exija al arrendatario que pague las rentas vencidas, solamente podrá ser exigible en el caso de que el arrendador, en el juicio de que se trata en materia civil, proporcione los CFDIs que en principio soportan las rentas vencidas que pretende cobrar. Otro caso importante es el relacionado con una incorporación para dar el tratamiento que hoy se prevé para el sector primario, cuando ejidatarios y comuneros realicen actividades comerciales e industriales relacionadas con las actividades del sector primario. En principio se prevé que la reducción contemple el impuesto sobre la renta reducido al 30%, sujeto a que los ingresos que se perciban en el año no excedan de 5 millones de pesos y que las actividades comerciales e industriales que se prevén sean mayores al 80% del total de los ingresos que se perciben en ese año. Finalmente, se establece la posibilidad, ahora sí de manera expresa, de que las personas que realicen un retiro a su cuenta individual, ya sea a través de Afores o pensionista, que puedan determinar el impuesto que resulte de ello mediante la aplicación de una tasa efectiva, es decir, en función del número de años en las que se fue acumulando ese ingreso y, por supuesto, considerando la exención de las 90 UMAS por año que se prevé en la ley. Lo anterior porque aparentemente no resultaba claro y el SAT percibió que existían distorsiones en unos u otros casos, por lo que ahora lo incorpora en la ley para que quede claro que cuando se haga un retiro de este tipo, los contribuyentes tengan la certeza de que pueden aplicar esa tasa efectiva. La disposición relativa a la retención de ISR a personas físicas que vendan productos por catálogo, en principio tiene la intención de facilitar el pago del impuesto, dado que la obligación de determinar, retener y enterar el ISR recaerá sobre las personas que realicen las ventas por catálogo, quienes estarán obligadas a entregar a los vendedores un CFDI con el precio de venta sugerido. La retención se calculará aplicando la tarifa sobre la diferencia entre el precio de venta sugerido y el precio de compra. La retención se considerará pago definitivo, excepto cuando la persona física hubiese obtenido en el ejercicio anterior ingresos inferiores a 300,000 pesos o tenga ingresos por conceptos de salarios e intereses. Ahora bien, como comentábamos anteriormente, en la ley de ingresos se eliminan algunos estímulos fiscales que se venían otorgando de manera anual para incorporarlos y lograr su permanencia en la ley del impuesto sobre la renta. Como ejemplos tenemos que ahora se establece en la propia ley la posibilidad de tomar la disminución de la PTU pagada en el ejercicio en los pagos provisionales que se realicen con posterioridad, es decir, en el periodo de mayo a diciembre, tal como lo preveía la ley de ingresos, es decir, de forma acumulada y en partes iguales.
Asimismo, se incorporan algunos estímulos que preveían, por ejemplo, la posibilidad de tomar una deducción adicional del 25% del salario que fuera pagado a personas con capacidades diferentes y adultos mayores. La ley del impuesto sobre la renta lo preveía como un crédito directo contra el impuesto sobre la renta y ahora se establece como una deducción por un aparente estudio económico en donde, en principio, la deducción prevé un beneficio mayor que el acreditamiento. Con objeto de eliminar algunas planeaciones que se percibían como agresivas, se elimina la posibilidad de constituir fibras privadas y en aquellos casos en que se haya hecho conforme a la legislación vigente, se establece un régimen de transición para que dentro de los próximos 2 años a que entre en vigor esta iniciativa para el próximo ejercicio 2020, se pague el impuesto diferido por la aportación de los inmuebles que se hayan hecho este tipo de figuras. Con objeto de simplificar la aplicación del estímulo relacionado con investigación y desarrollo de tecnología, así como el deporte de alto rendimiento, se elimina la informativa que se tenía que presentar en relación con los gastos que se realizaban por estos conceptos, de la mano, por ejemplo, con el mismo caso de las constancias de personas físicas, porque en principio los comprobantes fiscales digitales ya podrán señalar esta información. Se establece también que para la industria cinematográfica y el estímulo del deporte sea posible aplicar el crédito que se preveía en la ley del impuesto sobre la renta, pero ahora también a nivel de pagos provisionales, sujeto a que no se aplique de manera conjunta con otros estímulos. En el caso del estímulo relacionado con el arte, se incrementan los montos posibles de inversión hasta 10 millones y un monto total a repartir de hasta 200 millones. Finalmente, se incorpora un nuevo estímulo relacionado con obras literarias en donde se incentiva para que los escritores mexicanos que realicen obras puedan acceder a un estímulo de hasta 500,000 pesos por obra que publiquen y hasta por 2 millones de pesos anuales por contribuyente. Es decir, si un escritor escribe más de una obra, puede estar atopado a 500,000 por obra y hasta 2 millones por contribuyente. Ahora, en materia de IVA, se elimina la compensación universal. Definitivamente esta parte ya se quita de la ley. Asimismo, como ya habíamos mencionado, se propone retener el 100% de IVA en pagos por concepto de subcontratación, que aquí lo interesante será definir si se actualiza o no el supuesto de subcontratación. Se incorpora a la ley del IVA la facilidad de las personas morales de no expedir constancia de retención a personas físicas, ya que se entiende que en el CFDI habrá de constar el monto del impuesto retenido. Es muy importante que se incluyan las actividades no objeto de la ley para determinar el factor de acreditamiento de IVA, porque la autoridad considera que el IVA acreditable solo deberá estar asociado a los gastos e inversiones destinados a la realización de actividades gravadas. Ahora, un ejemplo de actividad no objeto de la ley, la adquisición y recuperación de cartera vencida de una institución bancaria. Por demás decir que este punto resulta preocupante, dado que no solamente estamos enfrentando dificultades para recuperar saldos a favor, sino que ahora, al limitar el acreditamiento, ese IVA se irá directamente al gasto. Asimismo, se incorporan algunos cambios en materia de IVA, como es la exención de actos gravados, es decir, enajenación de bienes, prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, cuando sean prestados por instituciones que se dedican a la asistencia social. Ello en virtud de que el SAT considera que estas personas tenían dificultad para trasladar el impuesto al valor agregado y cumplir con sus obligaciones fiscales. Al preverse la exención, en principio se elimina cualquier distorsión que se pudiera generar en el sistema por las actividades que realizan estas personas. De la mano con los cambios que comentaremos en materia de economía digital, ahora se elimina de la exención en materia de servicios al transporte que se presta a través de plataformas, porque en criterio de las autoridades fiscales, estos servicios no califican como transporte público. Asimismo, se establece que las importaciones de intangibles y servicios ocasionales deban pagarse dentro de los 15 días siguientes, ya que la disposición que actualmente contiene la ley, en principio pareciera que no resultaba claro cuándo debía realizarse el pago del impuesto al valor agregado. Asimismo, se homologa el momento de causación en el caso de la importación de servicios, de la mano con lo que señalamos anteriormente, y congruente con el cambio en la ley del impuesto sobre la renta, para efectos del IVA también se incorpora que en aquellos casos en donde un arrendador tenga derecho a cobrar por virtud de una sentencia en materia civil rentas vencidas de su arrendatario, el pago solamente se realice a condición de que el arrendador haya emitido los comprobantes fiscales digitales correspondientes. En cuanto a IEPS, se elimina la compensación de saldos a favor de IEPS. Para desalentar el consumo se incrementan las cuotas tratándose de tabacos labrados y bebidas saborizadas.
Se armoniza la ley de IEPS con las normas expedidas por la Comisión Reguladora de Energía y se especifica un octanaje mínimo para la gasolina premium de 91 en lugar de 92 octanos. Se incorpora a la ley de IEPS la definición sobre combustibles automotrices, gasolina, diésel, combustibles no fósiles y etanol, a que se refiere la LIF. Se elimina la cuota específica de cerveza por considerarse obsoleto y la definición de envases reutilizables. También se busca desalentar el consumo de bebidas energetizantes al modificar su definición. Y finalmente, se homologa la actualización de las cuotas de combustibles automotrices y fósiles, así como la enajenación de gasolinas y diésel en territorio nacional hasta el 10 milésimo. Ahora bien, antes de entrar al siguiente tema, queremos nuevamente invitarlos a que por favor nos manden sus preguntas y comentarios para que las podamos retomar en la sesión de preguntas y respuestas. Con un cambio que resulta muy relevante y que comentaremos más adelante, que en principio recoge las sugerencias que ha venido trabajando la OCDE de la mano de México y otros países. En principio, las reformas que comentaremos no respetan los principios que ha venido construyendo la OCDE y que incluso ha invitado a los países a que, si van a realizar alguna incorporación en su ley doméstica, sea a través de medidas provisionales. Pareciera que nuevamente México se adelanta a la OCDE y se proponen cambios muy importantes, tanto en impuestos sobre la renta como en impuesto al valor agregado, que pudieran no respetar estos conceptos. Recogiendo las sugerencias de la OCDE que se plantean mediante la acción 1 BEPS, se propone incluir una tercera sección al capítulo 2 del título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se llame de los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Este nuevo capítulo prevé que, tratándose de plataformas de intermediación, es decir, aquellas mediante las cuales se pongan en contacto oferentes y demandantes, el ISR se efectúe mediante retención, obligación que caerá sobre las personas morales residentes en México o extranjeros o residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, que proporcionen el uso de las aplicaciones de que se trate. Ellos tendrán que inscribirse al RFC como retenedores, emitir CFDIs y presentar una declaración informativa de IVA. La retención efectuada a estas personas físicas tendrá el carácter de pago provisional cuando sus ingresos no superen los 300,000 pesos en el ejercicio anterior y sus demás ingresos solo provengan de salarios o intereses. La tasa de retención aplicable será progresiva e irá del 2 al 17% y se aplicará sobre el total de los ingresos efectivamente percibidos. En materia de impuesto al valor agregado, se incorporan nuevos supuestos para considerar que estás sujeto al pago del impuesto al valor agregado cuando, por ejemplo, se trata de ingresos por prestación de servicios en donde se descargue contenido a través de aplicaciones o por internet, que incluya imágenes, películas, cualquier tipo de contenido digital, se realice intermediación entre terceros que sean oferentes de bienes o servicios y los demandantes de los mismos, incluyendo servicios de publicidad, cuando se trate de clubes en línea y páginas de citas, cuando se trate de almacenamiento de datos en línea o en la nube, y la enseñanza a distancia o de test o ejercicios, por ejemplo, tratándose de escuelas de idiomas. El supuesto de gravamen previsto en la ley respeta el principio de destino, es decir, donde se ubica el receptor. Sin embargo, se establecen muchos supuestos que no necesariamente resultan acordes con las sugerencias de la OCDE. Se considera que existe un receptor ubicado en México cuando éste tenga su domicilio en México, cuando el pago sea realizado mediante un intermediario en México o cuando la dirección IP del receptor se ubica en México. Asimismo, se establecen como obligaciones para los extranjeros sin establecimiento permanente en México, lo cual consideramos que pudiera resultar en una norma que no respete el principio de territorialidad, es decir, que estaríamos obligando a extranjeros que nos califican como contribuyentes de impuestos en México para que se inscriban al RFC, designen un representante legal y un domicilio fiscal en México, en donde puedan cumplir con sus obligaciones para, por ejemplo, presentar una declaración informativa y de pago de impuesto al valor agregado por el 16% del IVA, es decir, la totalidad del mismo, ya sea propio o retenido. ¿En qué casos? Cuando cobren por los servicios digitales que prestan a los receptores ubicados en México, además de que expidan el CFDI con el IVA trasladado de manera expresa y por separado, todo ello para implementarlo a través de reglas que en su caso emite el Servicio de Administración Tributaria hacia adelante, pero la única buena noticia pareciera es que con independencia de que un extranjero se registre ante el SAT
y se inscribe en el RFC, es que no se presume que tiene establecimiento permanente para fines fiscales. Si no cumplo con todas estas obligaciones, lo que establece la ley es que el SAT podrá requerir para que se suspenda la conexión vía digital del proveedor con el usuario del servicio. Y aquí la parte irrisoria es que resulta equivalente a que si un restaurante no paga la luz, pues también le cortemos el gas, ¿no? Por ejemplo, para que entonces se ponga al día con sus obligaciones. En fin, esto resulta en una norma sumamente absurda porque no respeta los principios de la OCDE, no es provisional y se incorpora al texto de la ley de una manera muy cuestionable. Ahora, también tenemos esta nueva figura de extranjeros sin establecimiento permanente que sean intermediarios. Para estos efectos se incorporan las siguientes obligaciones para estos residentes en el extranjero, que será ofertar y cobrar el IVA en forma expresa y por separado conjuntamente con el precio. Ellos deberán retener el 50% del IVA cobrado a personas físicas, hacer entero mensual, emitir CFDI y todo esto conforme a las reglas de carácter general que emite el SAT. Además, como ya mencionamos, se deberán dar de alta en el RFC como retenedores y en caso de no cumplir con esta obligación, se podrá suspender la conexión con los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones en México. Y para aquel que recibe el ingreso, nacería la obligación de calcular el IVA por importación de servicios. Asimismo, estarán obligados a presentar una declaración informativa de IVA respecto de las operaciones realizadas con sus clientes. El pago del 50% del IVA restante también deberá enterarse y ingresos que obtengan las personas físicas que sean menores a 300,000 pesos o obtengan ingresos distintos de salarios e intereses, la retención, la del IVA en este caso, la retenido, se considerará pago definitivo. Como podemos ver, se trata de obligaciones en materia de IVA para extranjeros que sin tener una presencia de negocios significativa en México, están obligados de pasar esta reforma al cumplimiento de diversas obligaciones, incluyendo la de retener y enterar el IVA. De manera general, se trata de extranjeros sin establecimiento permanente que prestan servicios para beneficio de un mexicano y que ahora vamos a contar con 3 regímenes. El primero, el general que conocemos con la ley actual. El siguiente, para extranjeros que prestan servicios que no son intermediarios, con reglas muy particulares para ellos. Y el tercero, que es el de extranjeros sin establecimiento permanente que actúan como intermediarios de terceros. Desde un punto de vista jurídico, es posible, y consideramos que pudiera cuestionarse ante los tribunales, que se cuestione si efectivamente estas medidas respetan los principios de proporcionalidad y equidad, en el sentido de tratar igual a los iguales y que todos paguen sus impuestos en función de su verdadera capacidad contributiva. Y por último, insistir en que estas obligaciones aplican para extranjeros que no califican como residentes fiscales en México, por lo que pudiera considerarse que todos estos cambios buscan tener un alcance extraterritorial. Ahora bien, algunos conceptos que consideramos relevantes en materia internacional que se contienen en esta reforma, aunque muchos de ellos pudieran considerarse hechos particularmente para cierto sector y en principio atacar prácticas abusivas que en criterio de las autoridades fiscales y de la propia OCDE resultaban abusivas mediante el uso de actos artificiosos y a través de arbitraje, es decir, del aprovechamiento de las diferencias entre la ley doméstica de un país y otro, también resulta cuestionable lo que se establece ahora en la ley. Por ejemplo, tenemos algunos cambios en materia de establecimiento permanente, en donde ahora se establece un mayor alcance para determinar su existencia en el caso de que una empresa residente en el extranjero actúe a través de un agente dependiente en México. Es decir, por ejemplo, si aquella persona realiza actividades tendientes a la realización de cerrar contratos en México. Para el caso de agentes independientes, también ahora se prevé un supuesto adicional para juzgar si se está ante la presencia de un agente que tiene el carácter de independiente o no, cuando actúe de manera exclusiva o casi exclusiva para un principal en el extranjero. De la mano de algunas recomendaciones de la OCDE, también se incorporan dentro de la lista de excepciones para considerar que no se crea un establecimiento permanente en México, el que todas las actividades deban cumplir con la característica de ser preparatorias auxiliares. Y se incorpora una regla antifragmentación, es decir, que se tomará en cuenta para evaluar si es preparatoria o auxiliar
todas las operaciones que se realicen por el propio establecimiento, por algunas funciones complementarias que se realicen a través de otros establecimientos permanentes en México o de subsidiarias ubicadas en México, ya sea que como partes relacionadas o como agentes dependientes de la multinacional para la cual trabaja este agente. Ahora bien, en materia específica del establecimiento permanente de agencia, se considerará que un agente dependiente constituye establecimiento permanente cuando concluye habitualmente contratos en México o desempeña habitualmente el rol principal en la conclusión de los contratos, ya sea que se firmen a nombre o por cuenta del residente en el extranjero, constituyan operaciones que califiquen como enajenación de derechos de propiedad, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes o para prestar servicios. Y también se incorpora, y quizás es el cambio que en principio pudiera ser relevante, el que no cerrando el contrato de manera expresa, lo concluya habitualmente y participe en la negociación de los mismos en donde le aprueben rutinariamente las condiciones que él originalmente negoció. En el caso de agentes independientes, se establece que se constituye establecimiento permanente en México cuando este agente independiente no actúa en el marco ordinario de su actividad y se incorpora dentro de la lista que se considerará que no es independiente, como decíamos, si actúa de manera exclusiva o casi exclusiva por cuenta de extranjeros que sean partes relacionadas. Ahora bien, un cambio quizá muy relevante que pareciera que no resulta aplicable a cualquier operación que se realice con extranjeros o que incluso a negocios que tienen únicamente presencia en México con entidades que solamente están incorporadas en México. Para aquellos casos en que se realicen operaciones con el extranjero, este cambio sin duda pudiera ser muy relevante. Originalmente, las autoridades fiscales consideraban que en aquellos casos en que existieran figuras, es decir, vehículos extranjeros que no tuvieran personalidad jurídica y que fueran transparentes para fines fiscales en su país, México consideraría que esos sujetos no existen para fines fiscales y tendríamos que ir hasta el siguiente nivel. A partir del próximo año se propone que no exista esta transparencia fiscal y en el caso de que estemos ante entidades, es decir, vehículos que tengan personalidad jurídica, o figuras, es decir, vehículos que no tienen personalidad jurídica, pero que en ambos casos se consideren transparentes para fines fiscales, México considerará que se trata de un vehículo que califica como una persona moral, por ejemplo. Y entonces, lo que va a ocurrir con todas estas situaciones es que en aquellos casos en donde ya teníamos certeza de que podíamos aplicar X o Y tasa de retención, porque el beneficiario del ingreso y el que pagaba como residente en su país por ese ingreso era una persona que era residente de un tratado para evitar la doble imposición, por ejemplo, pudiéramos considerar que aplicaba porque la transparencia la reconocía México. A partir del 2020, de pasar la reforma, esto ya no va a ser posible y tendremos que analizar caso por caso, incluso aquellas operaciones en donde ya aplicábamos de manera rutinaria una tasa de retención por el simple hecho de tener una constancia de retención. Se establece como excepción que no aplica para el caso en el que teniendo un tratado, el propio tratado reconozca la transparencia. Para darles una idea del alcance que tiene esta disposición, de los 61 tratados que tiene celebrados México, solo 18 contienen una cláusula de transparencia, por lo que el resto de los países no estarían cubiertos y pudiéramos tener problemas muy importantes, como por ejemplo, si eliminaran la regla miscelánea que prevé la no aplicación de una tasa de retención del 40% cuando realizamos un pago al extranjero, pero el extranjero reside en un país con el que México tiene acuerdo amplio de intercambio de información, ahora regresaríamos a aplicar una tasa del 40% que en la práctica ya era obsoleta. Ahora bien, también se incorpora, junto con estas reglas de transparencia fiscal, la posibilidad de que los pagos que realicemos a este tipo de entidades y los ingresos que se perciban a través de este tipo de entidades se reconozcan de manera directa por residentes en México o extranjeros con establecimiento permanente, sin que necesariamente el ingreso o el gasto sea efectivamente realizado por el residente en México. En tratándose de ingresos, por ejemplo, si antes se percibía un ingreso por una figura ubicada en el extranjero a través de un cual un residente en México invirtiera, ahora se va a acumular desde el día 1, parecido a nuestras reglas de Refipres, y además va a tributar como título 2.
Algunas de las consideraciones que se prevén en la exposición de motivos y en la iniciativa es para adaptarse un poco a lo que viene en materia de mecanismos híbridos y de las reglas propuestas por la OCDE. Sin embargo, lo que resulta muy cuestionable es que la OCDE está en pro de la transparencia fiscal y para México esto sin lugar a dudas representa un retroceso versus lo que está aplicando el resto del mundo. Importante con esto es ahora hablar del régimen de Refipres, porque aunque hablábamos ahorita de transparencia, no necesariamente está en línea con nuestro régimen de Refipres actual y que con lo que les comentaremos en unos minutos también tiene cambios importantes. Para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, se consideran sujetos a Refipres los ingresos que no estén grabados en el extranjero o lo están a una tasa inferior al 75% del ISR que se causaría y pagaría en México. Es decir, la tasa del 22.5% tratándose de personas morales o 26.5% tratándose de personas físicas. Esta tasa se aplicaría por una disposición legal reglamentaria, administrativa, de una resolución, autorización, devolución, acreditamiento o cualquier otro procedimiento. Para determinar los ingresos sujetos a Refipres se considerará la utilidad o pérdida que generen todas las operaciones realizadas por la entidad extranjera. Si entidades extranjeras consolidan para efectos fiscales y son residentes en el mismo país, los ingresos podrán determinarse de esta forma siempre que se hagan conforme a las reglas de carácter general que para tales efectos emite el SAT. En ningún caso se considerará que el impuesto fue pagado mediante acreditamiento, estímulos fiscales, entre otros. Y en lugar de lo anterior, podrá considerarse la tasa estatutaria, siempre que la entidad extranjera no esté sujeta a algún crédito fiscal y existe un acuerdo amplio de intercambio de información con México. Para fines de otros capítulos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la determinación de la utilidad será operación por operación. Esta parte es muy importante porque durante muchos años se había solicitado al SAT que en el caso de impuestos pagados en el extranjero se considerara como pago el acreditamiento de impuestos pagados en otros países. Por ejemplo, si en el caso de México que recibiéramos un pago a través, por ejemplo, de un dividendo que fuera distribuido por una subsidiaria en otro país, el impuesto sobre la renta en México siendo, por ejemplo, del 30% y que el impuesto subyacente se hubiera pagado a una tasa, digamos, del 25%, yo tenía la posibilidad de considerar que mi 30% estaba efectivamente pagado mediante el acreditamiento de los 25 ya pagados en otro país y solamente enterarle al SAT el 5% restante. Siempre se había solicitado al SAT que aclararan que el acreditamiento calificara jurídicamente como pago, aunque no necesariamente constituyera, en los términos de nuestro Código Civil, la entrega de la cosa o cantidad debida. Ahora ya lo ponen por escrito en un apartado diferente, pero que sin duda nos dará muchos dolores de cabeza, en donde se manifiesta ya ahora sí el criterio del SAT de que los acreditamientos de impuestos o de cualquier otro concepto que reduzcan la carga tributaria en relación con el pago efectivo del impuesto no se considera pago. Y por lo tanto, en países, por ejemplo, en donde tengan una tasa estatutaria del 30%, si esa obligación de pago la reducen a través del acreditamiento, es posible que bajo estas reglas califique como una Refipre, aunque de fondo ese país no sea una jurisdicción que tenga una baja imposición, por lo que será muy interesante analizar la última posibilidad que comentaba Renata de aplicar la tasa estatutaria, pero solamente en aquellos países donde tengamos un acuerdo amplio de intercambio de información y se cumpla con estas características. Algo también muy importante que va de la mano con lo que vamos a comentar adelante es que toda esta medición del 75% se hace en función de la utilidad o de la totalidad de las operaciones que se hagan en el ejercicio versus operación por operación, que va a ser relevante cuando hablemos de los gastos no deducibles. En el artículo 28 de nuestra ley se prevén toda la lista de gastos o erogaciones que para fines de la misma califican como no deducibles. Como saben, hasta el día de hoy se establecen algunas reglas que buscan evitar que en el caso de operaciones que se realicen con extranjeros, se logre una deducción en México y no se incluya el ingreso o se grave el ingreso por el extranjero que lo recibe. Al día de hoy, nuestra ley solo establece esta restricción para el caso de intereses, regalías y asistencia técnica y en algunos casos muy particulares. Se propone modificar las fracciones relativas a estos conceptos para incorporar una nueva regla en donde se señala que si México
realiza una erogación que califique como un gasto deducible, se podrá restringir dicha deducción si el pago se realiza a una parte relacionada y ese pago califica como un ingreso sujeto a refipre para la parte relacionada. Insisto con la precisión de la lámina anterior, todas las reglas que platicamos es solo para fines de refipres y para el caso de otros capítulos, que es el relativo a gastos no deducibles, la medición se debe hacer operación por operación, lo que solo nos deja en la ventana de oportunidades medirlo contra el 75% del impuesto mexicano. Es decir, que si le hago el pago a una parte relacionada, en donde el pago efectivo del impuesto no sea al menos del 22.5% en el caso de personas morales y 26.5% en el caso de personas físicas, no será deducible para la persona moral que lo paga. Y se establece también un nuevo supuesto antielusión que dice que si el ingreso que se hace a través de un acuerdo estructurado y no una parte relacionada, también podrán considerar que es no deducible. Nuevamente se deja una definición sumamente amplia y subjetiva al señalarse que el acuerdo estructurado es cualquier acto en el que participe el contribuyente y o sus partes relacionadas, y la contraprestación por el pago o servicio que se realice tenga una relación con pagos que se realicen a refipre que favorezcan al contribuyente o a una parte relacionada. La carga de la prueba en principio está para las autoridades fiscales, pero también se prevé que el SAT pueda considerar que existe esta situación cuando los hechos o circunstancias permitan concluir ese propósito, caso en el cual la carga de la prueba ahora será del contribuyente. Lo que ocurrirá con esta disposición es que ahora nos tenemos que hacer llegar de más información y de más documentación para soportar no solo el pago que se está haciendo de manera directa de México hacia el extranjero, sino para entender y poder demostrar, porque la carga de la prueba será del contribuyente, que esa parte relacionada que recibió el ingreso no lo utilice para erosionar la base en su país, que ya nada tendrá que ver con México, y que podamos probar que ese siguiente pago, esté o no relacionado, no se realiza una refipre. No contentos con lo anterior, también hay un nuevo supuesto que dice, ok, si el pago que realiza México se hace al extranjero, aunque ese pago para el perceptor no califique como un ingreso sujeto a refipre, es decir, menos del 22.5 para si es persona moral o 26.5 si son físicas, se va a considerar como no deducible si el receptor de manera directa o indirecta, no se señala hasta cuántos niveles, realiza pagos deducibles en su jurisdicción de al menos el 20% del total del pago recibido a una refipre. ¿Cuál refipre y con qué reglas? Porque ahora estaríamos hablando de un extranjero haciéndole pago a otro extranjero, en donde va a tener que revisar la ley mexicana, lo cual resulta bastante curioso para cuestionarlo desde el punto de vista de territorialidad. ¿Qué se considerará para evaluar todo esto? Cualquier otro miembro del grupo de control o un acuerdo estructurado. Es decir, si para ojos del SAT pareciera que estás haciendo travesuras, te voy a poder decir que las actividades que haga alguien distinto a ti puede llevarte a considerar que tus pagos son no deducibles. Para todos estos efectos se consideran los pagos anteriores, aunque el uso del dinero tenga momentos distintos, y cuando se hagan múltiples transacciones. Insistimos, no hay una temporalidad para esto. En el mismo ejercicio, en los próximos 5, en los próximos cuantos. No contentos con lo anterior, pareciera que no siendo suficiente lo que acabamos de explicar, el SAT podrá emitir reglas de carácter general para volver más astringentes estas reglas. También se prevé una excepción para todos los conceptos que acabamos de señalar, el cual sin duda son disposiciones que tienen elementos sumamente técnicos y que sí recomendamos que si en la evaluación de sus operaciones con el extranjero y con sus partes relacionadas, revisemos de manera particular, porque estas reglas de excepción pudieran no necesariamente cumplirse, aun cuando pareciera que el objetivo es evitar que apliquen cuando el perceptor del ingreso en el extranjero esté pagando impuestos. Recomendamos que se revise con sus asesores. Finalmente, se establece para aquellos casos en donde se reconoce una doble deducción, es decir, que el pago que realice un residente en México sea deducible para otra persona en el extranjero, lo cual no es muy difícil si pensamos en las reglas de transparencia. Estados Unidos, cuando invierte en una subsidiaria mexicana, normalmente busca que la forma corporativa de esta subsidiaria mexicana sea algo distinto a una SA, comúnmente una SDRL,
para que con base en reglas americanas pueda optar por considerarla como una entidad transparente, en donde todos los ingresos que perciba esa entidad transparente mexicana para fines americanos califiquen como ingreso también para Estados Unidos, pero también sus deducciones. Y ahora se señala que no serán deducibles los pagos que representen deducción en México y en el extranjero, ya sea porque la persona moral mexicana tenga doble residencia, es decir, una LLC americana que tenga su sede de dirección efectiva en México, o que también sean deducibles para otro miembro del grupo, con el ejemplo que comentábamos. No aplicará si, por ejemplo, al miembro al que le hago el pago también acumula los ingresos, un poco respetando la asimetría que se tiene hoy con Estados Unidos, o cuando la persona mexicana teniendo doble residencia también considera como ingresos acumulables en ese país los que percibe también en México. Pero se restringe todas las excepciones que les acabamos de decir si las deducciones se exceden a los ingresos, es decir, si por alguna circunstancia en ese ejercicio la persona moral mexicana, no obstante que tiene las reglas de transparencia señaladas, incurre en pérdida, por ejemplo, no podrás hacer deducible eso. Y entonces todo esto sujeto a reglas de carácter general que emite el SAT. Y como si no tuviéramos ya suficientes requisitos para la deducción de intereses, la legislación ahora recoge de la acción 4 BEPS otro supuesto de no deducibilidad, en donde los intereses netos del ejercicio que excedan de la utilidad neta ajustada multiplicada por 30% no serán deducibles. La utilidad neta ajustada representa en términos generales al EBITDA, es decir, la utilidad fiscal más intereses devengados que deriven de deudas, depreciaciones y amortizaciones. Esta disposición no será aplicable cuando los intereses acumulables sean superiores a los intereses devengados. En caso de intereses acumulables que procedan del extranjero, se limita a cantidades netas. Tampoco aplicará esta disposición a los primeros 20 millones de intereses deducibles, considerando a todas las entidades del grupo, es decir, entre partes relacionadas. Y esta cantidad se debe repartir en proporción a los ingresos del ejercicio anterior. La ganancia cambiaria y la contraprestación por aceptación de aval se considera interés, a menos que provenga de un instrumento cuyo rendimiento no sea considerado interés. Tampoco se considerarán para estos efectos los intereses derivados de deudas contratadas para financiar obras de infraestructura pública, así como para financiar construcciones ubicadas en territorio nacional. Hay algunas restricciones que deberemos analizar de manera particular, dado que solo entrará en esta mecánica los intereses devengados de deuda cuando sean deducibles. ¿Eso quiere decir? Que tendremos que observar reglas particulares para capitalización delgada, para back-to-back, precios de transferencia y aquellos requisitos formales ya previstos por la ley. Ahora, ojo, sí aplican reglas de capitalización delgada, salvo que los intereses no deducibles de acuerdo a esta disposición, sean menores al exceso del 30% de la utilidad neta ajustada. En caso de que los intereses netos no deducibles sean mayores a la utilidad neta ajustada multiplicada por 30%, podrán deducirse durante los 3 ejercicios siguientes hasta agotarse, por lo cual tendremos que aplicar primeras entradas, primeras salidas. Y para estos efectos tendremos que llevar registros y controles que en todo caso tendrán que estar a disposición del SAT. Y así como en el caso de las pérdidas fiscales, se estarán a reglas de actualización, restricciones para la transmisión indebida y se perderá el derecho si estos intereses no se deducen en los 3 ejercicios siguientes, como ya habíamos mencionado. Se establecen 2 nuevos cambios en materia de acreditamiento de impuestos en el extranjero, en donde se precisa que en el caso de impuestos pagados directamente en el extranjero por un residente en México, no se procederá a reconocer el acreditamiento cuando de alguna forma o por algún mecanismo previsto en la legislación del país en el extranjero, este ingreso también pueda ser sujeto de acreditamiento en aquel país. Hay regímenes en Europa en donde se prevé esto, como puede ser el caso de Francia o Suiza, pero recomendamos revisarlo de manera particular. Asimismo, cuando se trate de residentes en México que tengan participación en entidades en el extranjero por las cuales reciban dividendos y en principio se pueda tomar el crédito del impuesto indirecto pagado por las utilidades generadas en esas entidades en el extranjero, ahora también se precisa que el crédito estará limitado en aquellos casos en que la subsidiaria del extranjero que realiza la distribución tenga acceso a una deducción o reducción del impuesto correspondiente, como ocurre en el caso de Chile, por ejemplo. Entonces, sí recomendamos revisar esos casos. Y por último, en materia internacional,
Recientemente se emitió una tesis por el Pleno de la Suprema Corte en donde se señalaba que los equipos industriales, comerciales o científicos pudieran no calificar como regalías bajo ciertas circunstancias. En la práctica, el SAT siempre ha intentado calificar que los pagos por el uso o goce temporal de este tipo de equipos califica como regalías. Con objeto de homologar su criterio, finalmente se logra ubicar dentro del artículo de regalías a los pagos por el uso o goce temporal de equipo industrial, comercial o científico. Se propone una modificación importante al Código Fiscal de la Federación. Se elimina la compensación universal, importantísimo. Se amplían los supuestos de responsabilidad solidaria, abarcando también ya a síndicos, a liquidadores y a cualquier otra persona que tenga conferida la dirección general, gerencia general o la administración única de personas morales. También alcanza socios, accionistas y asociantes. Ojo aquí para aquellas personas que tengan poderes en la sociedad. Se preverá que la administración pública no tiene que contratar contribuyentes que no se encuentren localizados en el RFC, EFOS, que transmitan de forma indebida pérdidas, que tengan una sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal, que exista discrepancia entre sus declaraciones y los CFDIs, entre otros. Se incorpora una nueva figura, la de tercero colaborador fiscal, quien aportará información adicional al SAT sobre EFOS, y la única garantía que esta persona tendrá respecto de su integridad física será que su identidad estará reservada y se le darán ciertos beneficios vía lotería fiscal. También se hacen algunas precisiones respecto de la e-firma de funcionarios de Hacienda y el SAT, señalando que podrá ser utilizada para firmar cualquier documento y no solamente resoluciones administrativas. También se prevén nuevos supuestos de excepción para conservar el secreto fiscal, por ejemplo, en el caso de cualquier autoridad que reciba o ejerza recursos públicos para empresas que cotizan en bolsa o para EDOS. Se prevé una nueva estructura al Código Fiscal en cuanto a las obligaciones al RFC. La autoridad señala que esto es a fin de facilitar la identificación de sujetos, obligaciones, facultades del SAT y casos especiales. También se incorporan nuevas medidas como la inscripción de representantes legales, socios accionistas de personas morales con fines no lucrativos al RFC. Cada vez que hay un cambio en la sociedad en cuanto a participación accionaria, se deberá presentar un aviso. Y ahora hay una nueva facultad para la autoridad en donde podrá solicitar a fedatarios públicos información sobre documentos que fueron protocolizados ante ellos. También la autoridad fiscal prevé la posibilidad de llevar a cabo visitas de verificación de domicilio para elaborar un marco geográfico fiscal. Y también habrá visitas de verificación para comprobar la congruencia entre la información manifestada en declaraciones y CFDIs con la naturaleza de las actividades. Y esto no constituye que la autoridad esté iniciando facultades de comprobación. Lo único que busca es limitar el desarrollo de operaciones inexistentes. Ahora también los órganos de la administración pública estarán obligados a inscribirse al RFC. Como ya mencionamos, se elimina la obligación de presentar la informativa de operaciones relevantes. Entidades informativas, entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo deberán solicitar la información de contacto a cuentavientes cuando se lleva a cabo su inscripción al RFC. Por último, se modifican algunos alcances en materia de infracciones y sanciones, en donde ahora se prevé que cuando exista la presunción y publicación definitiva de entidades que deduzcan operaciones simuladas o entidades que facturen operaciones simuladas, serán sancionados con una multa que oscila entre el 55% al 75% del monto de cada comprobante fiscal. También se prevé que en el caso de la presentación incompleta o errónea de los medios de contacto en el buzón tributario, además de que, como ya señalamos, te pueden cancelar tus sellos digitales para poder emitir facturas, también te podrán imponer una multa que oscilará entre los 3,000 y los 9,250 pesos. En el caso de que se omita inscribir al RFC a socios accionistas en los libros de la sociedad, se prevé una multa que oscilará entre los 17,000 y los 34,000 pesos. Y quizá una de las más importantes que ya comentábamos en IVA está relacionada con los concesionarios. Platícanos. Como ya habíamos comentado, estas personas, los concesionarios, no cancelan la conexión a Internet de proveedores extranjeros sin establecimiento permanente en México. Cuando incurran en un supuesto de incumplimiento como la no inscripción al RFC, la multa para estos concesionarios será de $500,000 hasta $1,000,000 de pesos.
Súper importante mencionar que también se prevén cambios en materia de buzón tributario, en donde se considerará que si no das de alta de forma correcta tus medios de contacto o estos están erróneos, te estás oponiendo a que el SAT te notifique, en cuyo caso esta notificación se llevará a cabo por estrados. Entonces, aquí será súper importante reflexionar si nos hemos tomado la molestia de revisar quiénes son nuestros medios de contacto dados de alta en buzón tributario. También es súper importante señalar que se amplían los supuestos para la cancelación de sellos digitales. Ahora te podrán cancelar si estás no localizado en el RFC, si apareces en una de las listas negras del 69B. También cuando tus medios de contacto en el buzón tributario estén erróneos, también se podrá llevar a cabo esta cancelación de sellos. Al momento de que tú te des cuenta de la cancelación y quieras resarcir el daño con la autoridad fiscal, no se considera que esté iniciando facultades de comprobación. Pero si te inician facultades de comprobación por cualquier otro supuesto, entonces también se prevé este supuesto de cancelación. Los contribuyentes contarán además con un plazo adicional de 10 días para resarcir esta situación. Queremos agradecer su atención y procedemos a la sección de preguntas y respuestas. Dentro de las preguntas que nos habían comenzado a compartir, encontramos que preguntaban en la audiencia si era posible circular los principios de la OCDE en relación con la economía digital. Como tal, me encantaría poderles dar una lista de 5 o 6 conceptos que pudieran digerir muy fácilmente, pero desafortunadamente todo el material relacionado con economía digital es un proceso de un trabajo de la OCDE que viene desde el ejercicio de 2013. Solamente hablando de economía digital, pudiéramos hablar de más de 1,500 páginas de material y como tal no existe una nota sencilla para poder explicar todos y cada uno de estos principios. El día de ayer lo que sí les podemos compartir es que la OCDE publicó ya con alguna demanda o exigencia que los países miembros comiencen a cerrar la pinza para concluir la forma en que se implementarán las medidas permanentes en relación con la economía digital, construidas bajo un principio en donde se respete que si un extranjero tiene participación en el mercado mexicano a través de la economía digital, se trate de ubicar la forma en que existe ese nexo económico y también la interacción que pudiera tener con otros países, porque como ustedes saben, con la economía digital tenemos que dejar de pensar en físico. ¿A qué me refiero? Que puede ser que el ingeniero que opera una aplicación informática esté sentado en India, con un servidor ubicado en Irlanda, con un puente de distribución quizá en el Silicon Valley, en Estados Unidos, en donde ataque a través de ese esquema todo el mercado latinoamericano. Y si ese fuera el caso, y todos los países involucrados tenemos reglas de economía digital, no entenderíamos de qué forma va a interactuar, por ejemplo, que vayamos pagando impuestos en la cadena. Entonces, hoy nuestras reglas de materia de IVA, de economía digital, que platicamos a lo largo de la presentación, no contemplan ninguno de esos supuestos, solamente en principio buscan gravar la totalidad del ingreso o pago del usuario final, que bajo el esquema que les comentaba ahora no se distribuye a un solo extranjero con EP, sino que puede ser una serie de agentes involucrados en el proceso. ¿Esto qué diferencia tendrá? Por ejemplo, en la manera en que tratábamos a las importaciones, es que ahora el sujeto del pago no es el que importa el servicio, sino que el que va a tener la obligación de recaudar y pagar ante el SAT es el extranjero sin establecimiento permanente que presta el servicio desde fuera de México sin tener una presencia significativa y lo pretenden obligar a registrarse ante el SAT, a registrarse ante el RFC, efectuar retenciones y pagos a través de representaciones legales que no necesariamente pudieran ser viables desde el punto de vista de negocio. Y en caso de que no se cumpla con esto, te bajo la luz y te corto el cable de la conexión. Entonces, resulta muy cuestionable que esto, como consecuencia, no cubre ni respeta los principios de la OCDE. Otra pregunta que teníamos por acá es, ¿qué se entiende por mecanismo híbrido? En términos generales, la OCDE siempre habló, para hablar de una explicación sencilla, de conceptos relacionados a que en una misma operación la legislación de un país lo tratara de una forma y la legislación del otro país involucrado de una forma distinta. Por ejemplo, si mi casa matriz me presta dinero a mi subsidiaria mexicana, que para la casa matriz, en función de las condiciones del préstamo, califique como capital,
y para el caso de México califica como interés. En función de las diferencias que existen entre la legislación doméstica de esos países, se empezaron a percibir operaciones que resultaban, desde una perspectiva de recaudación, abusivas, porque no se pagaba impuesto en ningún lado, o bien se deducía en un lado, pero no se pagaba el impuesto en la parte correlativa a la parte que recibía el ingreso. Entonces, hoy por hoy nuestra legislación recoge la definición prevista por la OCDE para señalar que se considera que existe un mecanismo híbrido cuando la legislación fiscal mexicana y la extranjera caractericen de forma distinta a una persona, una figura, un ingreso o un concepto de pago, y que den como resultado una deducción en México y un no pago de impuesto en el extranjero. Existen otras situaciones para aquellos que he tenido oportunidad en algún momento de leer resúmenes de la propia OCDE, que no necesariamente son todos los que están previstos aquí en la ley. Entonces, pues sí va a ser muy interesante que cuando interactuemos con nuestras filiales en otros países, podamos o no estar en la definición de mecanismo híbrido de la ley versus la más general y quizá amigable de la OCDE. Pero en fin, tendremos retos muy interesantes para atacar en ese concepto. Desde luego, tenemos una serie de preguntas que no alcanzaríamos a contestarlas todas en este momento. Lo que sí les podemos decir es que, en principio, con la información pública que se dio a conocer ayer, se espera que la reforma quede aprobada en este mes de octubre. En principio se hablaba del 15 de octubre, posteriormente se habló del 29. En la medida en que la reforma sea publicada, les haremos llegar una invitación para ahora sí tener una plática exhaustiva de los detalles de la reforma que ya sea aprobada y de manera presencial con todos y cada uno de ustedes, para que podamos interactuar y discutir con más detalle estos cambios. Queremos agradecer su participación y estamos pendientes de cualquier situación que ustedes pudieran incorporar en las preguntas y respuestas, y como decíamos al inicio, las podamos contestar a través de esta vía también.